Y que la última comunicación que vamos a tener ahora viene por don José Andrés Cabrice Manchado, al cual le agradezco personalmente su presencia en este acto. Es deán de la Catedral de Valladolid. Tengo que reconocer que ha hecho un gran esfuerzo por venir, porque ha tenido que hacer encaje de bolillos. Y, insisto, el Camino de Santiago es Camino de Santiago. Y la creencia, la religión, tiene que estar presente. Sin camino, sin religión, sin creencias, lo siento, no es camino. Y es una aportación especial que nos lo recuerde. Estamos viviendo en momentos, ahora mismo, siglo XXI, difíciles, pero no hay que olvidarlo. José Andrés, muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Buenos días a todos. Yo soy aficionado a la historia, aunque soy cura, y sobre todo mi formación fundamentalmente es jurídica. Pero bueno, tanto la teología como el derecho pues suponen una aproximación al ser del hombre. Y en ese sentido el camino como imagen pues tiene un sentido antropológico, tiene un sentido jurídico y tiene también, pues, desde el punto de vista cristiano, un sentido teológico. Yo cuando estoy con mis alumnos utilizo muchas veces escenas de películas o trozos de novelas. Y entonces a mí se me ocurrió, para empezar esta comunicación, pues empezar con una novela. Una novela que puede que ustedes conozcan, una novela histórica, ambientada ya en el siglo IX, que se llama El caballero del jabalí blanco. Es una novela de José Javier Esparza. ¿Y por qué El caballero del jabalí blanco? Pues por varias razones. Una primera razón que es geográfica. Estamos cerca de la Peña Maya y próximos al Valle del Mena. El Valle del Mena, que es donde el autor ubica al protagonista o el origen del protagonista de la novela, Zonio de Mena. Es ese primer salto de la cordillera cantábrica hacia los valles, avanzando hacia la meseta, y donde las Bardulias empiezan a llamarse Castilla. Según va desarrollándose la novela, que prácticamente pues, es la vida de este señor, los primeros capítulos, el tercero y el cuarto, tienen como una referencia a lo que es el camino en la vida. El segundo habla de la gran migración, ese paso de los valles cántabros al Valle de Mena, y el tercero, el viaje a Líbano. Este chaval pues le llevan al monasterio de San Martín entonces, lo que es Santo Toribio, para que se forme y aquello no es para él. Pero aparece ya ese aspecto iniciático en el sentido vital e iniciático en el sentido religioso y con una referencia a ese camino de Santiago que está empezando. Poco tiempo antes se ha descubierto el sepulcro del apóstol cerca de Iria Flavia. Y la tercera razón, estamos hablando de la vía Aquitania. Bueno, pues en la novela, la amante de este hombre, que acaba convirtiéndose en madre de su hijo, acaba desterrada en Aquitania. Entonces digo, bueno, es una manera de situarnos para empezar. Pero sobre todo es entender el camino como una parte de la vida. El primer epígrafe del título, que es Romeros y peregrinos, no tiene más que ver que un aspecto semántico. Hoy parece que son palabras diferentes, que designan realidades diferentes, sobre todo en castellano, pero que en realidad en origen es una misma realidad. Peregrinos, una palabra que procede del latín, peragere o peragrum, aquel que va por los campos, aquel que es viandante, y que se ha convertido como la palabra típica, ¿no?, para definir al que va por el camino. Romero, que es una palabra que aparece en el mundo bizantino y que designa a aquellos habitantes procedentes del antiguo Imperio Romano Occidental que se dirigían a los santos lugares.
Hoy romeros lo identificamos con romería, como un aspecto festivo, tal. Y sin embargo, si vamos a los textos, los romances de los siglos XV, XVI, nunca se dice peregrino, siempre se dice romero. E incluso en los himnos de vísperas, que aparecen para la fiesta de Santiago Apóstol, actuales, tomados de esos textos antiguos, el estribillo siempre es romerico, romerico. Pero lo que querría resaltar, y creo que el objeto al final de esta comunicación, no es otra que ver cómo el camino es un hecho vivencial y que para el cristianismo, partiendo del mundo judío, también es un hecho religioso. El significado humano y religioso del camino es importante en el judeocristianismo, donde el primer credo que aparece en la Biblia, parte de una experiencia vivencial en el que el camino es un elemento esencial. Es un texto del libro del Deuteronomio, uno de esos 5 primeros libros de la Biblia que componen lo que llamamos la Torá o la ley. Y dice así: mi padre fue un arameo errante y bajó a Egipto, en corto número para peregrinar allí, y creció hasta hacerse una gran muchedumbre, de mucha y robusta gente. Afligiéronse los egipcios y nos persiguieron, imponiéndonos trabajos crueles, y clamamos a Yahvé, Dios de nuestros padres, que nos oyó y miró nuestra humillación, nuestro trabajo y nuestra angustia, y nos sacó de Egipto con mano poderosa y brazo tendido, en medio de gran pavor, prodigios y portentos, y nos introdujo a este lugar, dándonos una tierra que emana leche y miel. La propia existencia, el propio movimiento de la población, para el pueblo de Israel tiene este sentido religioso. Una acción de Dios en el que el hecho humano de la inmigración y del camino, de un pueblo que ha salido de Mesopotamia, texto más antiguo todavía, Dios de los caldeos hacia la tierra de Canaán, siguiendo el mandato divino, como aparece en el libro del Génesis. Dijo Yahvé a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, para la tierra que yo te indicaré. Que por motivo de subsistencia, como hemos visto antes, emigra a Egipto. La necesidad vital es parte del camino y es parte de la vida. Pero hay caminos que vienen impuestos de otras maneras. Cuando la deportación de Babilonia, esta vez por motivos políticos, el pueblo hebreo que es forzado a emigrar allí, va a ver también en ese nuevo camino una actuación de Dios. Pero sobre todo cuando tras el decreto de Ciro, rey de los persas, se permita el regreso a Jerusalén, como aparece en el libro de las Crónicas. El mundo judío también tiene la peregrinación de tipo ritual, un poco como podemos entender nosotros a veces el camino de Santiago, a un único lugar de culto que era el Templo de Jerusalén, donde anualmente debía acudirse a celebrar las 3 solemnidades: la Pascua, Pentecostés o Fiesta de las Semanas, y la fiesta de los tabernáculos o de las chozas. Con la división del reino davídico en los reinos de Judea y de Israel, este segundo, el reino de Israel, el lugar de culto se establecerá en Samaria. Jesús de Nazaret surge en el pueblo judío. Por lo tanto, es depositario de esa tradición histórica, de ese legado histórico y de ese legado también religioso y cultural. Humanamente tiene experiencia del camino, experiencia de persecución, la vida de Egipto, experiencia de supervivencia, establecerse en Nazaret y no en Belén, y experiencia ritual. Cuando vemos el niño perdido y hallado en el templo, pues aparece esa peregrinación que sus padres hacen con él cuando tiene 12 años. O también cuando se produce la presentación, que en aquella época pues tampoco era lo habitual entre los judíos de a pie. Los propios evangelios, cuando Jesús es adulto y empieza la vida pública, también van a ver como una peregrinación hacia Jerusalén. Para varios de los evangelistas,
se produce ese acercamiento a Jerusalén varias veces. Sin embargo, en el Evangelio de San Marcos solo aparece Jerusalén al final, cuando llega el Domingo de Ramos, como si fuese la cumbre de una peregrinación humana que supone también un carácter religioso. Pero ¿cuál es el sentido verdaderamente religioso? Pues aquel que Jesús establece con sus palabras. Esto, desde luego, supone aceptarlo desde un punto de vista de fe, no meramente antropológico, cultural, que sería un poco lo que se ha ido reflejando hasta ahora. En el capítulo 14 de San Juan, en una conversación que tiene con sus discípulos, le dice Tomás: «No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino?». Y Jesús le dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». ¿Qué aparece aquí? Aparte de ese concepto antropológico, de ese concepto cultural, de ese concepto religioso-cultural, aparece también un concepto espiritual del camino, como un itinerario interior, como una forma de crecimiento. Supone un nuevo modelo de vida que se funde en la vida del hombre. Para un cristiano, Jesucristo es Dios encarnado. Por lo tanto, es comunicar al hombre aquello que Dios tiene dentro de él. Y supone también pues un elemento de imitación. Decía el Papa Benedicto XVI que ser cristiano no supone tener unas ideas, no supone siquiera, en primer término, un comportamiento moral, supone el seguimiento de una persona, supone el seguimiento de Jesucristo. Y en ese sentido, San Agustín, en uno de sus sermones, en el sermón 141, hace referencia a esta idea de la encarnación. Dios se hace hombre, en cierto modo, para que el hombre pueda llegar a ser Dios. Es decir, para trasladar al hombre lo que Él es y el hombre se transforma interiormente. Dice así San Agustín: Jesús como camino viene a ser una plasmación del misterio de la encarnación. Lo invisible de Él, la parte divina, se hace visible al mundo por medio de sus obras. El Hijo de Dios, que es siempre la verdad y la vida, esa afirmación que ha aparecido en el Evangelio de Juan que he citado antes, en el capítulo 14, es la verdad y la vida con el Padre. Al asumir al hombre se hace camino. Es decir, se hace un itinerario, se hace un desarrollo en el tiempo. Algo que para Dios no es necesario. Dios, por definición, es eternidad y no hay crecimiento, ni cambio, ni nada, ¿no? Camina por el hombre y llegas a Dios. Vas por Él y a Él vas. No busques por donde llegar a Él, fuera de Él. Si Él no hubiera querido ser camino, estaríamos siempre extraviados. Así pues se hizo camino por donde ir. No te digo, busca el camino mismo ha venido a ti. Levántate y camina. Es una expresión ya del siglo IV, este texto precioso de San Agustín, pero que tiene que ver pues lo que realmente supusieron los caminos de peregrinación y en especial el Camino de Santiago. Ciertamente en muchos casos hay una devoción, pero en cuántos casos se establecía también pues como una expiación, se establecía como una penitencia o a veces como el cumplimiento de una pena incluso civil, ¿no? Y la realización del camino suponía pues esa plasmación también física, podemos decir, tangible de ese otro camino que es el camino interior. Ciertamente hoy el camino es secular. Hay mucha gente que hace el camino por diferentes razones, pero siempre es un motivo de encuentro con uno mismo en horas de silencio, de encuentro también con los demás, en aquellos que no te esperas y que te pueden sorprender. Y siempre queda abierto pues ese encuentro que tiene el camino
para que podamos llegar a Dios. Muchas gracias.